México, Enrique Peña Nieto, reconoce trabajo que llevó a la captura del narcotraficante más buscado del mundo. Estados Unidos pedirá la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. En Venezuela siguieron las marchas en las calles. Enrique Capriles no asistió a convocatoria de Consejo Federal en Palacio de Miraflores. Culpó a Nicolás Maduro de querer con su asistencia lavarle la cara al régimen. Hoy murieron 2 personas. Capriles censuró a Maduro por bailar en mitin en medio de esta crisis. Y en Ucrania hay orden de captura contra el prófugo expresidente Yanukovych y Rusia califica de aberración al gobierno de transición. Así empieza nuestro programa. Bienvenidos. Guatemala, señores, cobraron la recompensa. Allá agarraron al Chapo, las leyes guatemaltecas, un traficante famoso que todo el mundo comenta. De la noche a la mañana el Chapo se hizo famoso. Encabezaba una banda de gatilleros mafiosos con un apoyo muy grande del Güero Palma. Nos acompaña Farid Kahat. Farid, ¿qué tal? Veíamos las imágenes de la captura del Chapo, buscado desde el 2001 cuando se escapó de la cárcel de Puente Grande, que le llaman la cárcel de Puerta Grande. Sí, porque huyó en un pequeño carro que transportaba la ropa sucia, con él adentro, aunque todo el mundo presume que de una cárcel de máxima seguridad no se sale sin complicidad de los funcionarios, ¿no? Y por eso está en debate, en discusión, la propuesta hecha por un fiscal de Brooklyn de pedir su extradición. Y aparentemente no va a ser el único fiscal de alguna autoridad judicial de un estado de los Estados Unidos que lo haga. Vamos con la nota, como hemos estado comentando hace un instante con Farid. Autoridades de Estados Unidos buscarán la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. El capo mexicano de la droga fue capturado el sábado. Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado, fue por fin capturado en México. Líder del cártel de Sinaloa, fundó esta banda criminal con Héctor Jesús Palma Salazar, el Güero Palma, en 1989. En 2001, cuando cumplía una condena de 20 años de cárcel y llevaba 8 detenido, se escapó en un carrito de lavandería del penal de máxima seguridad de Puente Grande, en el oeste de México, con complicidad de custodios. Pero este fin de semana su detención fue posible gracias a la colaboración entre la Marina Mexicana y varias agencias estadounidenses, entre ellas la DEA, que aportaron información de inteligencia esencial para localizarlo. Según imágenes de la Procuraduría General de México, el Chapo Guzmán usaba una especie de ciudad bajo tierra para escapar, una red de túneles que hasta el fin de semana le había funcionado a la perfección. La aprehensión de uno de los capos del narcotráfico más buscados a nivel internacional acredita la eficacia del Estado mexicano, pero de ninguna manera debe ser motivo para caer en triunfalismos. Estados Unidos ofrecía $5 millones de recompensa por información para la captura de Guzmán, mientras que la Procuraduría General de México le puso un precio de $30 millones. Los tentáculos de su cártel se extienden desde Argentina hasta Australia, gracias a un sofisticado sistema de distribución internacional de cocaína y metanfetaminas. Estados Unidos ya ha reclamado su extradición, pero México primero lo juzgará por los delitos que ya ha cometido desde que huyó de prisión. Un criminal que hasta seguramente, así como hicieron los Estados Unidos la captura de Osama Bin Laden, hicieron un filme, seguramente habrá un filme de la captura de Joaquín Guzmán, alias El Chapo.
El Chapo Guzmán posee una fortuna de por lo menos $1.000 millones, y aunque ya se encuentra tras las rejas, otros capos responsables también de la violencia en México, como el Mayo, la Tuta o el Mencho, están listos para aprovechar su ausencia y aumentar su poder. Y esta captura del narcotraficante más buscado del mundo, bueno, le va a dar en términos políticos oxígeno a Enrique Peña Nieto, pero además también es una respuesta a quienes decían que, a diferencia del PAN, que tuvo un enfrentamiento permanente durante el gobierno de Felipe Calderón con los narcotraficantes, el PRI iba a buscar un cierto tipo de convivencia. Lo cual queda demostrado no era cierto, porque se han capturado en menos de un año, 6, 7 meses, a los principales líderes de probablemente los 3 principales carteles, ¿no? El de Sinaloa y el de los Zetas eran los más importantes, y el del Golfo, si no me equivoco, fue el tercero, cuyo líder principal fue capturado o muerto. Algunos creen que esto va a llevar a que, al menos inicialmente, la violencia disminuya. Primero porque el mensaje es claro, ¿no? Nadie está al margen de la ley, o en todo caso fuera del alcance de las fuerzas de seguridad del Estado, ni siquiera el Chapo Guzmán, el criminal más buscado del mundo, y porque, claro, con él han sido capturadas, digamos, ordenadores, teléfonos celulares, digamos, fuentes de información que podrían llevar a los segundos o terceros al mando, y probablemente en lo inmediato se escondan. Sin embargo, si los antecedentes sirven de referencia, la reacción habitual, al menos después de un tiempo, es que recrudezca la violencia, o bien porque otros carteles intentan ganar territorio del cartel que ha sido debilitado al ser descabezado, o bien porque hay una lucha por la sucesión dentro del mismo cartel, o ambos a la vez. Ahora, lo que leía que decía un analista es que en el caso del cartel del Pacífico de Sinaloa, el del Chapo Guzmán, es que estaban muy organizados, organizados casi como una empresa transnacional, y él era la especie de presidente directorio o el CEO, y que por lo tanto quizás no temía ese tipo de consecuencias, pero también haciendo una diferencia con los cárteles de Colombia, que aspiraban a tener un cierto poder político. Los cárteles mexicanos no dan esa impresión. No, aunque sin embargo la música de fondo con la que empezó, digamos, la cobertura del tema es un narcocorrido. Sí. Los narcocorridos son básicamente una apología de personajes como el Chapo Guzmán, y ahora ya no solo hay narcocorridos, o sea, digamos, temas musicales de género popular mexicano, sino rap dedicados a personajes como Guzmán. Entonces la posibilidad de que, dado que alguna base social tenían, dieran el salto a la política, no directamente, pero a través de corrompiendo autoridades o comprando candidatos, no estaba fuera de lo posible hasta hace unos años. De hecho, hubo un zar mexicano de la lucha contra las drogas vinculado al narcotráfico. El general Gutiérrez Rebollo, que efectivamente resultó estar en la nómina de empleados de uno de los principales carteles. Recibió una mensualidad por brindar información sobre lo que sabían las autoridades y sobre posibles intentos de capturar líderes del cartel. Ahora, es un golpe también a un símbolo, ¿no? Que parecía que nunca se le iba a poder capturar, que se evadía, que huía, que tenía una red de túneles, de contactos. Eso también es importante en el mensaje. Bueno, pero el tema sigue siendo que él ya había sido capturado una vez y en el 2001 escapó de prisión. Entonces, la pregunta es si esta vez no va a volver a ocurrir lo mismo. Es de presumir que no, pero nadie puede asegurarlo. Tal vez por esa razón al gobierno mexicano le sería más útil, digamos, políticamente, capitalizar el crédito por esta acción y deportarlo a Estados Unidos. Pero eso no va a ocurrir de inmediato, porque el trámite aparentemente requiere una serie de pasos que toman tiempo. Y como decían los narcotraficantes colombianos, que preferían la tumba en Colombia que la cárcel en Estados Unidos. En Estados Unidos es más difícil comprar la libertad. Uno, casi no ocurre. Dos, comprar, digamos, la complicidad de miembros del sistema penitenciario para seguir dirigiendo desde prisión la organización criminal, o tres, para obtener prerrogativas. Entonces, tampoco es tan fácil
sobornar o intimidar jueces para obtener penas benignas. Además, de hecho, lo buscan. Según lo que leía, el 80% de cocaína que circula en las calles de Chicago era proveída por el cártel de Sinaloa. Claro, lo que hay que tener en cuenta es que el cártel de Sinaloa operaba en casi todo el norte, salvo probablemente Tamaulipas, operaba en todo el norte de México. Porque eso es importante, porque en el caso del narcotráfico la mayor utilidad está en el proceso de comercialización y sobre todo en el paso fundamental de introducir la droga al mercado norteamericano. Entonces él controlaba casi todo el narcotráfico en zonas de fronteras y por ende su cartel era el que mayores beneficios obtenía de la comercialización de la droga. ¿Cómo puede impactar la producción de cocaína en el Perú, la captura del Chapo Guzmán? Porque también se han estado siendo interceptados los teléfonos, las comunicaciones, de haber cierta desconfianza, cierto temor para la actuación de las redes ilegales. Sin embargo, habría que recordar que en el caso de Colombia el resultado de, derrotar a los grandes carteles no fue la desaparición del narcotráfico, sino el reemplazo de esos grandes carteles por organizaciones más pequeñas que continuaron con el tráfico de drogas en cantidades relativamente similares. Entonces, tal vez el efecto inmediato, cuando menos, no sea una disminución dramática del tráfico de drogas desde los países productores de cocaína, específicamente como Colombia, o de coca, sobre todo, de hoja de coca, el insumo básico, Colombia, Bolivia o Perú, hasta el mercado norteamericano. Entonces, ¿qué cambia en México con este nuevo escenario tras la caída del narco más buscado? Sí, bueno, solo una aclaración. Podría en todo caso ir a otros mercados y no tanto a Estados Unidos, pero lo que voy a decir es que los antecedentes sugieren que la cantidad de cocaína traficada no va a cambiar dramáticamente. A largo plazo, en el caso de Colombia, nuevamente siguiendo el ejemplo colombiano, que es el único antecedente que tenemos, si bien los grandes carteles fueron reemplazados por muchos carteles pequeños, 2 o 3 grandes carteles por docenas de pequeños grupos, estos no generaban el mismo nivel de violencia que los grandes carteles, ni tenían el mismo poder corruptor de los grandes carteles. Entonces hay una reducción de la violencia y del poder o de la influencia de los narcotraficantes, pero el tráfico no desaparece. El consumo no ha desaparecido. Tampoco. Sí. Vamos ahora a otro país de América Latina.